Esta ley en verdad activa otros aspectos de las políticas públicas de los pueblos indígenas y empieza a generar un impacto en varios sectores del gobierno y un impacto en cómo hoy en día, por ejemplo, se hacen diferentes las cosas. Los programas sociales, por ejemplo, empezaron a tener una variable, un aspecto de identificación étnica también para dirigir e identificar la población vulnerable para atenderlos con programas sociales, y así puedo dar más ejemplos. Entonces, esta ley de consulta previa viene a impulsar en el Perú digamos, un reorientamiento, un cambio en el hacer de otras políticas públicas. Entonces ahí también radica, digamos, un impacto más allá incluso de lo que concretamente vemos cuando se habla, por ejemplo, de un proceso de consulta de una ley o de un proyecto de inversión. Y luego, ya cuando vemos, por ejemplo, cuántas consultas previas se han hecho y cómo han sido sus impactos, creo que tenemos buenas experiencias y buenos resultados en varias consultas que han tenido que ver con leyes, reglamentos, planes y políticas. Son consultas en las cuales se han logrado acuerdos, estos acuerdos se han implementado en diversas normas, son acuerdos que han tenido impactos en políticas públicas y en la forma como diversos ministerios han llevado a cabo decisiones. Uno de los ejemplos muy tangibles es, por ejemplo, toda la ley forestal, los reglamentos forestales y diversas normas que tienen que ver en este sector con la protección de los pueblos indígenas. Entonces ha habido allí muy buenos resultados que siempre desde luego se pueden mejorar, y siempre va a haber cosas que dentro de un proceso de aprendizaje se pueden mejorar en la implementación, sobre todo los mecanismos de consulta. Pero yo creo que ahí tenemos un balance positivo. Sin embargo, de las consultas previas que se han desarrollado para actividades de hidrocarburos o para actividades de minería, los proyectos de inversión, ahí sí tenemos más bien todavía tenemos un nivel muy bajo de cumplimiento, y todavía tenemos el problema de que se anuncian consultas previas, pero los resultados de estas consultas previas o la realización de estas consultas previas no ha dado como resultado precisamente un impacto positivo en la medida que los pueblos indígenas esperaban, ¿no? Es más, tenemos el problema de que algunas de estas consultas previas no han sido realmente consultas previas, como estaba explicando en el bloque anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, colocar la consulta previa solamente en la etapa del establecimiento del contrato de licencia para el lote petrolero, eso es un momento muy anticipado, es muy previo para establecer allí el momento más importante de un diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Y en relación a eso, creo que claro, el Estado empezó a implementar las consultas en este momento porque también es cierto que los pueblos indígenas demandaban la consulta previa antes de que se establezcan los lotes petroleros. Sin embargo, cuando estas consultas se han desarrollado en el momento en que las organizaciones lo pedían, también las propias organizaciones se han encontrado que cuando querían hablar de cosas más concretas no podían hacerlo, porque precisamente en ese momento no hay empresa, no hay proyecto concreto y no se sabe qué impactos, ni siquiera se sabe dónde va a haber un proyecto concreto de sísmica. Entonces es un momento demasiado anticipado para poder conversar de cosas realmente importantes en relación a la protección de derechos. Y en el caso de minería nos fuimos al otro extremo. Entonces en hidrocarburos estaba muy temprano, y en minería nos fuimos muy tarde, ¿no? Pasamos al extremo de hacer prácticamente talleres informativos después de la aprobación de la certificación ambiental, cuando en verdad la comunidad ya era como que, bueno, es un tema más simbólico, formalista, hacer procesos donde la gente pregunta, recibe información, pero incluso con mucha pasividad, incluso, ¿no? Porque los procesos de decisión ya se han dado con otros mecanismos, ya sea que la comunidad y la empresa han dialogado por su parte en sus canales y ya establecieron un acuerdo, lo cual las comunidades tienen el derecho de establecer sus mecanismos de acuerdo con las empresas como las comunidades lo consideren, porque ese es su derecho también a la libertad de negociación, ¿no?
Pero creo que si el Estado va a intervenir en un proceso de consulta, el Estado tiene que hacerlo en el momento adecuado, donde el Estado pueda, a través de su decisión, demostrarle a los pueblos indígenas que sus opiniones, que sus propuestas, que su participación tiene importancia para el Estado. De lo contrario, simplemente se da el mensaje de que esto se hace solo para cumplir, solamente para tener un titular o solamente para decir que se cumple la ley, cuando en el fondo, en verdad, el convenio 169 y la ley de consulta lo que buscan es que haya una suma de contribuciones para la mejor decisión posible. Y obviamente esa decisión tiene que ser la decisión que sea una decisión para respetar también los derechos de los pueblos indígenas. Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica que hay proyectos de inversión que se tienen que desarrollar, ¿no? También es cierto de que bajo ciertas circunstancias hay algunas decisiones del Estado que no se podrían implementar, pero eso se evalúa pues en el caso por caso. Lo que creo que no debe pasar en nuestro país es que la evaluación de impacto ambiental sea un procedimiento simbólico y que la consulta previa también sea un procedimiento simbólico. ¿Por qué? Porque eso mella la institucionalidad, mella la confianza de la población en la autoridad. Si la población piensa que un proyecto de inversión solo se aprueba porque una alta autoridad lo quiere y no porque hay un procedimiento de evaluación, no porque hay un procedimiento de ponderación donde se evalúan las distintas opciones, no porque la población también tiene, digamos, un nivel de respaldo a ese proyecto, porque lo considera también la población bueno. Entonces, si la población no confía en el proceso de toma de decisiones, pues precisamente nos vemos en situaciones donde se vuelve un escenario solamente de meros formalismos. Se banaliza la consulta previa, se banaliza la certificación ambiental. Claro, entonces lo que queremos es que se respeten la finalidad de cada proceso. La evaluación de impacto ambiental tiene una finalidad muy importante, que es que el Estado tome la mejor decisión posible en relación a los recursos naturales que tiene, a los beneficios económicos que hay que obtener de ellos y también a la importancia de respetar a las personas que van a sentir directamente los impactos ambientales, sociales y económicos de esa decisión. Porque los impactos ambientales, sociales y económicos no se distribuyen por igual. Hay personas que van a sufrir en mayor medida los impactos ambientales. Entonces, desde luego, se tiene que hacer procesos de consulta, de participación, procesos de información adecuados para que digamos, esas situaciones puedan ser compensadas, puedan ser prevenidas. Se tiene que hacer una buena evaluación de impacto ambiental porque su principal finalidad es prevenir daños. En el mundo, el derecho ambiental, uno de sus pilares es el principio de prevención, y precisamente hacemos evaluación de impacto ambiental para prevenir afectaciones, para prevenir daños y también para, desde luego, maximizar las oportunidades que esa decisión represente. Por eso es que la consulta previa debe realizarse también paralelamente en ese proceso, y también por eso es que la consulta previa no debe banalizarse, es decir, no debe ser solamente una reunión para que haya un intercambio de discursos. No, tiene que haber realmente un esfuerzo de las partes, de la población, del Estado, de las empresas, en que haya un entendimiento, una aproximación de buena fe, como plantea el convenio 169, para que haya un proceso de construcción de una idea. Un proyecto de inversión finalmente es una idea de cómo se van a aprovechar los recursos o cómo se va a desarrollar una determinada obra. La construcción de esa idea tiene que ser escuchando a la gente, respetando sus diversas opciones. Eso no implica que el Estado tenga que acatar todo el tiempo lo que la población pide. El Estado tiene que tomar decisiones a veces en contra de lo que piensan ciertos sectores de la población, pero el Estado tiene que tener la capacidad de fundamentarlo, de cautelar a los distintos sectores de la población una fundamentación debida, de tal manera que el Estado demuestre que tiene razonabilidad y que su decisión es razonable y proporcional para garantizar los derechos de las personas en general, ¿no?
Entonces la consulta debe ser aprovechada para eso. Creo que en el tiempo transcurrido el balance en general es positivo. Todavía tenemos retos, pero creo que lo más importante es que hoy en día las organizaciones indígenas tienen más oportunidades de incidir ante el Estado que hace 10 años. Porque no solo inciden en los procesos de consulta previa. O sea, la consulta previa es el tema punta de lanza, pero la consulta previa abre la participación de los pueblos indígenas en un sinnúmero de otros temas, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que ese es un tema importante. La ley de consulta previa no puede ser evaluada solamente pensando en las consultas previas, sino tiene que ser evaluada pensando en todo lo que eso ha significado como apertura a los pueblos indígenas para el diálogo y la negociación en otros temas también. Y por otro lado, yo creo que también tenemos que evaluar lo que se ha avanzado en estos años en relación al proceso de aprendizaje. Creo que hoy en día también tanto los lideresas indígenas creo que han desarrollado mayor expertise, más capacidades para poder incidir en el Estado, pero también las autoridades, muchas instancias del Estado que no tenían conocimiento, no tenían información, no tenían aproximación, no tenían experiencia de haber dialogado con las organizaciones indígenas, hoy en día más bien ya tienen cada vez, digamos, más acciones. Cada vez hay más experiencia, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, hace 10 años, que no existían ni siquiera programas de formación al respecto. Es decir, hace 10 años había una carencia rotunda, por ejemplo, de programas de especialización para funcionarios públicos en materia de derecho indígena. Hoy en día ya muchas instituciones invierten en capacitación, hay instituciones, universidades que brindan, por ejemplo, capacitación, especialización en temas que tienen que ver con pueblos indígenas. Y es porque en verdad el Estado ha pasado, lamentablemente ocurrió Bagua, que fue ha sido una de las tragedias más terribles de la historia reciente de nuestro país, pero precisamente esa tragedia luego genera, digamos, un impacto tan grande que hace que la ley de consulta previa logre tener aceptación y consensos a diverso nivel, pero también impacta en una serie de aspectos que hoy en día se ven concretamente en la medida de que el Estado cada vez es un Estado más intercultural. Todavía tenemos mucho por mejorar, ¿no? Pero sí creo que ya se han sentado las bases para que cada vez seamos un Estado mucho más dialogante, mucho más cercano y además un Estado cada vez más respetuoso de los pueblos indígenas. Pero creo que a la inversa también cada vez los pueblos indígenas tienen una mayor, los pueblos indígenas son cada vez más conscientes también de cómo plantearle al Estado una serie de aspectos para cambiar sus formas de hacer en relación a las políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que tanto para pueblos indígenas como para el Estado ha habido un proceso de aprendizaje muy valioso. Ha incrementado la confianza entre ambos actores, ¿no? Sí, felizmente hemos tenido también en estos años autoridades que han tenido un discurso y un hacer mucho más respetuoso y conciliador con los pueblos indígenas. Hace un mes ha habido, por ejemplo, el último conflicto social entre pueblos indígenas y el Poder Ejecutivo con una protesta que hubo en Atalaya. Pero este caso, por ejemplo, felizmente ya han habido reuniones, ya se han empezado a revisar las propuestas y entonces vemos que hay una mejor estrategia, una mejor aproximación del Estado y también de las organizaciones indígenas para no llegar a situaciones tan terribles como las que hemos pasado en años pasados. Muchas gracias por tu tiempo, Alicia. Gracias.